Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es el examen de administrativo del Estado C1 turno libre. Para ello vamos a seguir una pauta basada en tres parámetros. Los dos primeros es acudiendo a la convocatoria para ver tanto cómo es el proceso de selección, cuántas preguntas son cada una de las partes y cuál es el procedimiento que la Administración pone a disposición de este proceso selectivo, como la calificación, el sistema de evaluación que se llevará a cabo. Y al final haremos un análisis sobre el peso relativo que adquieren cada una de las partes del examen, cada uno de los bloques temáticos, sabéis que son 6, que componen esta prueba de selección. Sabéis que justo aquí en el INAP vamos a tener siempre toda la información relativa a los procesos de selección. En concreto seleccionamos el que nos interesa, que va a ser el de administrativo, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Y como ya hemos dicho en algunos otros vídeos, a medida que el proceso vaya evolucionando, esta página irá cumplimentando todos los hitos por los que vaya pasando. Nos vamos en concreto a las normas específicas. Y este es el anexo 4, donde se especifican todas las características de la convocatoria. En concreto, vamos a irnos al punto 4, que es el que dictamina las características del proceso de selección. Vemos que el proceso de selección estará formado por un ejercicio único que constará de las dos partes que a continuación se indican. Las dos son obligatorias y de carácter eliminatorio, pero se realizan conjuntamente. Por tanto, nosotros tendremos que hacer el examen completo, independientemente de que quizás haya un corte que haga que nos corrijan la segunda prueba porque no hayamos pasado la primera. Vamos a verlo en detalle. La primera parte consiste en contestar por escrito un cuestionario de 70 preguntas. De estas 70 preguntas, 40 versan sobre los bloques 1 al 5 del programa, que vienen en este mismo anexo al final, y de hecho aquí lo indica en el punto 6 del presente anexo, y 30 otras preguntas, 40 y 30 son las 70, serán del bloque 6, que es el de informática básica y ofimática. Podrán además preverse 5 preguntas adicionales que sabéis que son las de reserva. Por si se impugnara alguna de esas 70, estas 5 pasan a ser con total legalidad, podemos decir, preguntas del examen. La segunda parte es un ejercicio único, insistimos, es decir, lo vamos a hacer en el mismo día y en el mismo tiempo que nos den. Ahora veremos también que un poco más abajo nos indican cuánto tiempo tenemos para hacer la prueba. La segunda parte consiste en contestar por escrito un supuesto de carácter práctico a elegir entre dos. Es decir, nos van a dar dos propuestas y tenemos que elegir solo una. Y estas preguntas están relacionadas con los bloques 2 al 5 del programa. Cada supuesto práctico se desglosa en 20 preguntas y además, igual como en la parte 1, habrá 5 preguntas que son denominadas de reserva. Por si, de nuevo, alguna de las 20 se impugnaran, ¿de acuerdo? Pues pasarían a tener total vigencia. El tiempo que vamos a tener, pues el tiempo máximo de la realización es de 100 minutos. Si hacemos la cuenta, aquí tenemos 70 preguntas, que en realidad son 75 por las 5 de reserva, y aquí tenemos 20 preguntas, que en realidad son 25 por las 5 de reserva. 75 y 25 son 100. Es decir, tendríamos, si hacemos una media, 1 minuto por pregunta. Pero eso vamos a verlo en la tercera pauta que decía, en el que vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué gestión del tiempo deberíamos hacer en el examen. Bien, ¿cuáles son las características de estas preguntas? Pues nos indica que el cuestionario está compuesto por preguntas de respuestas alternativas, lo que se denomina tipo test. Además, nos indica que solamente es una correcta, es decir, no es un tipo test que sea abierto. Y para realizarlo, los aspirantes deberán señalar en la hoja del examen las opciones de respuesta que estimen válidas de acuerdo a las instrucciones que se faciliten. Eso es lo que conocemos como plantilla, ¿no? Tenemos el cuestionario donde viene todo el texto, pero después hay que pasar las respuestas a las plantillas. Bien, todas las preguntas tienen el mismo valor, pero ahora veremos que aunque todas tengan el mismo valor, cada una de las partes tiene un peso distinto, ¿vale? Sobre todo porque el número de preguntas cambia. Eso es lo que queremos analizar. Y cada contestación errónea, también un dato importante, se penaliza descontando 1/3 del valor. O lo que es lo mismo, por cada 3 mal nos restarían una bien. No obstante, sabéis que no hace falta alcanzar
no hay que tener un número de errores múltiplo de 3 para que la penalización se lleve a cabo. Es decir, que si tenemos 6 mal, nos van a quitar 2 bien, pero si tenemos 7 mal, nos van a quitar 2 bien, pero un tercio de otra, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Al final es el número de errores dividido entre 3 en la penalización que vamos a recibir. Bien, vamos a ver ahora la calificación, es decir, cómo va a ser el sistema evaluativo que va a aplicar sobre el ejercicio. Pues el ejercicio, que insistimos que es único, es decir, se van a hacer las dos partes, pero puede que, y aquí lo vamos a ver, que no nos corrijan la segunda por haber quedado fuera del corte de la primera parte, se califica de 0 a 100 puntos. Muy bien, vamos a ver cómo se desglosan estos 100 puntos. Primera parte se calificará de 0 a 50 puntos. Primera parte, recordamos que son las 70 preguntas que se conforman por 40 de los bloques 1 al 5 y 30 del bloque 6, informática básica y ofimática. Pues esa primera parte son 50 puntos y será necesario obtener una calificación mínima de 25 puntos para superarla. La segunda parte pasa algo parecido. Se calificará igual de 0 a 50 puntos y será necesario obtener una calificación mínima de 25. Y de nuevo pone la coletilla de que la comisión permanente de selección fijará una puntuación directa mínima necesaria, en este caso no para que se evalúe la segunda, porque esta ya es la segunda, sino para superar el ejercicio. De nuevo lo mismo, si hemos establecido, por ejemplo, que en la primera parte el corte ha estado en 33 puntos, pues de los opositores que pasan a la segunda parte, pues igual, en función del nivel, pueden fluctuar y ser 28, 35 o 41, ¿de acuerdo? Para que al final únicamente superen el proceso de selección el volumen de plazas que la convocatoria ofrece. Con esta base de cómo es el ejercicio, hemos hecho un análisis, ¿de acuerdo?, para esta prueba selectiva de Administrativo General del Estado, turno libre. Bien, hemos hecho un análisis de diferentes aspectos. El primero que queremos tratar es el peso por partes. Hemos visto que el examen lo componen estos 6 bloques, que aquí vienen en la parte final de la convocatoria, justo aquí ya están. El bloque 1, que por cierto ha habido un desdoble. Lo único que cambia en el bloque 1 es que se ha incluido este nuevo ítem, la Agenda Digital para España. Y sí que han hecho un desdoble de este tema del gobierno abierto, 5 y 6 no, el 6 y el 7, que antes era todo junto, ¿de acuerdo? Y ahora han puesto el tema 6 por un lado, el gobierno abierto, y la ley de transparencia por otro, ¿de acuerdo? Si bien al gobierno abierto le han añadido este epígrafe, ¿de acuerdo? Nosotros actualizaremos nuestro temario y será incluido en el módulo correspondiente. En consecuencia, como se ha desdoblado este tema en dos, el bloque 1 termina en el 11, que antes terminaba en el 10, ¿de acuerdo? Después el bloque 2, organización de oficinas públicas, bloque 3, derecho, bloque 4, gestión de personal, la parte financiera, y el bloque 6, la informática básica y la ofimática, que son 8 temas. Bien, pues de estos 6 bloques, hemos dicho que la teoría nosotros hemos denominado legislación y ofimática. La legislación la componen los 5 primeros bloques y la ofimática el bloque número 6. Y el supuesto práctico, también nos lo dice la convocatoria, que solamente es de estos bloques centrales, del 2 al 5. Por tanto, número de preguntas que tiene cada parte. Nos dice la convocatoria que la legislación lo componen 40 preguntas más 30 de ofimática, son las 70, y que esto vale 50 puntos. Bien, haciendo un peso relativo de estas preguntas con respecto al total, a las 70, obtenemos que el peso que adquiere estos bloques, los bloques 1 al 5, es de un 29%. Un 29% en la parte 1, que es la teoría, ¿vale? Después estos bloques, como veis, aquí se repiten en el supuesto práctico. Bien, y la parte de la ofimática, que es esta que está aquí, únicamente el bloque 6, son 30 preguntas y, de nuevo, haciendo el peso relativo de esta parte, pues 30 preguntas de 70 que tiene el bloque, da un peso relativo del 21%. Bien, ahora añadimos la segunda parte del examen, que es la parte práctica, el supuesto. Nos dice la convocatoria que son estos bloques, del bloque 2 al bloque 5, y que son 20 preguntas. Como vale 50 puntos, el peso es 50%, evidentemente. 50% porque es la mitad de la puntuación. Y este 29 más este 21, evidentemente, es el otro 50% del examen. Por tanto, el peso relativo que adquiere la ofimática con respecto al peso total del 100% del examen es un 21%. Es un porcentaje alto. Es interesante el peso que adquiere la ofimática. Pero no nos queremos quedar solo ahí,
vamos a ir un poquito más al análisis y vamos a analizar uno a uno otros condicionantes. Antes de eso, vamos a ver el valor de cada pregunta. De nuevo, la teoría, hemos dicho que son un 29%, ¿de acuerdo? De 50 preguntas, tenemos 40 preguntas, pues de los 50 puntos que vale la primera parte, 29 puntos corresponde a la parte de legislación, porque es un 29%, ¿de acuerdo? De 50 puntos. Y la ofimática, pues son 30 preguntas y los puntos de los 50 son 21 puntos. Evidentemente, 29 más 21 son los 50 puntos que vale esta parte de la parte 1. Y el supuesto práctico, otros 50. Bien, ¿cuánto valen los puntos? O sea, mejor dicho, ¿cuánto valen las preguntas en cada una de las partes? Pues aquí el análisis es interesante, porque aquí simplemente tendríamos que dividir 70 preguntas, ¿de acuerdo? Entre 50 puntos. Por tanto, nos da que el valor de cada pregunta es de 0,71. 70 preguntas divididas entre 50 puntos, 0,71. Aquí, por ejemplo, el valor de la pregunta en el supuesto práctico se dispara considerablemente, porque si dividimos solamente 20 preguntas entre 50 puntos, pues, o sea, mejor al revés, 50 puntos entre 20 preguntas nos da 2,50. Es decir, que un acierto en la parte 1 nos está dando 0,71 y un acierto en la parte 2 nos está dando 2,50. O sea, veis que es bastante, es de hecho más de 3 veces y media en concreto, el valor de un acierto en el supuesto práctico con respecto a un acierto en la parte 1. El coste del error igual, si el acierto vale más, pues el error también se paga más caro. En este caso, el coste del error en la parte 1 sería 1/3 de 0,71, porque hemos dicho que el error se paga a 1/3 de la respuesta acertada, por tanto nos costaría 0,24, y el coste del error en el supuesto práctico es de 0,83. Nos ha llamado mucho la atención que es el error vale más en el supuesto práctico que un acierto en la parte de la teoría. ¿Vale? Repetimos, la teoría vale a 0,71, la pregunta bien contestada, aquí vale a 2,50 y aquí el error se paga a 0,24 y aquí el error se paga a 0,83. 0,83 más a 0,71. Por tanto, si nos equivocamos en una pregunta del supuesto práctico, estamos pagando más que acertar una pregunta en la parte 1 del examen, que es la legislación y la ofimática. ¿De acuerdo? Es un análisis interesante para ver los pesos relativos que adquieren cada una de las partes que estructuran el examen y sobre todo a cuánto equivale cada acierto y cada error. Vamos a ver ahora un poco la gestión del tiempo. Bien, hemos visto que son 40 preguntas de legislación, 30 de ofimática, 5 de reserva y 20 preguntas de supuesto. Ojo, son 2, nos dan a elegir, también hay que tener en cuenta eso, que habrá que visualizar. Ahora vamos a meter esa variable también, los 2 supuestos, para ver con cuál nos sentimos más cómodos y cuál creemos que podemos rendir mejor resultado, y 5 de reserva. En total son 100 preguntas, ¿de acuerdo? Bien, si hacemos un reparto proporcional, que sería erróneo, lógicamente, pues 100 minutos por 100 preguntas, 1 minuto por pregunta. Eso es erróneo. ¿Por qué? Punto 1, pues porque no se tarda lo mismo en responder una pregunta de legislación que una pregunta de ofimática, que una pregunta de un supuesto práctico. ¿De acuerdo? Y punto 2, porque ya hemos dicho que el supuesto práctico nos van a dar 2 alternativas, 2 opciones. Por tanto, algo de tiempo habrá que invertir en leerlo y en supervisarlo para ver con cuál de las 2 nos quedamos. Eso es lo que vamos a ver en este segundo apartado. Reparto por pesos. Peso de la parte 1, 50%. 75 preguntas, porque son las 70 que entran más las 5 de reserva. Si hacemos una media a la mitad, es decir, como vale la mitad del examen, le doy la mitad de la duración, 50%, 50 minutos, me saldría un tiempo de 0,7 minutos por pregunta, es decir, 40 segundos. 40 segundos por pregunta. Bueno, puede ser que en la parte 1, donde tenemos la legislación y la ofimática, menos de 1 minuto por pregunta pueda ser coherente. Como todo, habrá preguntas que no sepamos, que tengamos que volver a ellas, o preguntas que dudemos, que tengamos de nuevo que releer. Y ahora en la parte 2,
Esto simplemente es un dato objetivo. Aquí no estamos haciendo ningún tipo de opinión ni de consejo, ¿de acuerdo? Aquí hemos hecho un dato objetivo del reparto proporcional, que es 100 preguntas entre 100 minutos, y aquí un dato objetivo también del reparto por peso. Si la parte 1 es el 50% del examen, dediquémosle la mitad del examen. Si la parte 2 es el 50% del examen, dediquémosle la mitad del examen, ¿de acuerdo? Insisto, son datos objetivos, no queremos ningún tipo, no queremos vertir ningún tipo de opinión. El 50%, 50 minutos. 50 más 50 son los 100 minutos que sabemos que es la duración del examen. Si dividimos 25 preguntas, porque aquí no son 75, en 50 minutos, nos da que tenemos 2 minutos por pregunta. Pues bueno, puede tener sentido que apliquemos 2 minutos, 2 minutos por pregunta en una parte en la que es sensiblemente de mayor dificultad. Pero aquí la variable importante es esta, que es que metamos que son dos supuestos y que quizás haya que dedicar un tiempo, hemos puesto un ejemplo, de 15 minutos a decidir de estos 50 y que el resto, los 35 restantes, sea para hacer el ejercicio. Por tanto, con esos 35 minutos me quedarían para hacer 25 preguntas, ¿de acuerdo? 1,4 minutos por pregunta. Que 1,4 minutos por pregunta, curiosamente, da la casualidad que es justo el doble que los 0,7 minutos por pregunta que nos habían salido en el hipotético caso de que dediquemos 50 minutos a la parte 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente es, insistimos, ¿vale? Un dato objetivo, un reparto proporcional que entendemos que no tendría sentido, y este reparto por pesos, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues hemos metido aquí la variable de los supuestos y hemos jugado un poco con los números. De todas formas, cuando se acerque más la fecha, seguramente hagamos un vídeo con ciertas estrategias, también con la experiencia de Miguel, para ver cómo afrontar pues el examen para tener, bueno, pues todos los condicionantes sobre la mesa. Bien, lo último que vamos a analizar en el vídeo son los pesos por bloque. Bien, esta tabla es parecida a la que hemos visto un poco más arriba, pero ahora vamos a jugar con los pesos que adquieren no a nivel global, sino a nivel particular de cada uno de los bloques. Entonces, bajamos de nuevo y vemos que teníamos aquí un peso relativo del 29% y del 21%, que suman el 50%, que es la mitad del examen, y del 50%, que son los 50 puntos, del supuesto práctico. Si hacemos un reparto equitativo, lo cual no tiene por qué ser así, este 29% dividido en los 5 bloques en los que entra, tendríamos un 6% de cada bloque. Por eso lo he puesto en naranja, porque no tiene por qué ser equitativo. Es decir, cuando vayan a redactar el examen, pueden optar porque este 6% sea un 10, y que este 6 sea un 4, que este sea un 2, que este sea a lo mejor un 8, etc. Al final, lo que sí va a cumplirse es que es un 29% del examen, porque es un dato objetivo, que esta parte de legislación son 40 preguntas de 70, ¿vale? Sin embargo, este 21 sí que lo pongo en verde, porque tenemos la total certeza que la parte ofimática son 30 preguntas de 70. Por tanto, 30 preguntas de 70 suponen un 21%. Por tanto, este 21% es inamovible. El examen lo compone un 21% de preguntas de ofimática, ¿de acuerdo? Informática básica y ofimática, el bloque 6, ¿de acuerdo? Y ahora añadimos el supuesto práctico. Lo mismo, nos dice la convocatoria que el supuesto práctico lo componen estos bloques centrales, del bloque 2 al bloque 5. Sabemos que es un 50% del peso del examen. Por tanto, si hacemos un reparto equitativo entre estos bloques, me saldría un 13%. Pero de nuevo lo pongo en naranja. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser un 13% equitativo en todos los bloques. Quizás esto sea un 15, quizás esto sea un 12, quizás esto sea un 20 y quizás esto sea a lo mejor un 4. Al final, lo que sí tiene que dar es que la suma de todos los pesos relativos de cada uno de los bloques sea el 50%, evidentemente. ¿Por qué? Porque son al final 20 preguntas las que componen el supuesto práctico. Por tanto, si aquí hacemos una sumatoria de cada uno de los bloques con este escenario, nos daría que aquí tenemos un 6, aquí un 6 más 13 nos daría 18, se repite y se repite, puesto que son los bloques que son comunes
a tanto a la legislación como al supuesto práctico. Y por último, este 21, que seguro es un dato certero porque es la única parte del examen que con garantía sabemos los datos que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos 30 preguntas de ofimática. Aquí he dejado este campo abierto a una posible hipótesis. Por ejemplo, si en vez de este 18, que lo componen un 6 y un 13, ponemos un 17, y aquí repetimos también el 17 por hacer un reparto equitativo y un 17 y un 17, veis que el total me va por 89. Por tanto, aquí me faltaría simplemente un 11%. Tendríamos ya el 100% del examen. Veis que el bloque 1, la parte de Constitución, en vez de pasar de un 6 pasa a un 11. En consecuencia, los demás pierden. Sin embargo, si yo a este, por ejemplo, le pongo un 15, aquí me falta ya un 2%. A lo mejor ese 2% se lo pongo también a Constitución. Y ya vuelvo a tener el 100%. Veis que entonces ya los pesos relativos de los bloques son distintos. Incluso este a lo mejor le ponemos un porcentaje menor, por ejemplo un 10. Y aquí me falta un 8, que a lo mejor lo reparto entre este y a lo mejor este otro. Entonces veis que de nuevo tengo el 100 y los pesos son diferentes. Lo que es seguro e inamovible es este 21% que, insisto, son preguntas de ofimática e informática básica, bloque 6, y que van a ser 30. Las demás, las otras preguntas, tanto las 40 del bloque de legislación como las 20, así como las de reserva, por supuesto, son simplemente orientativas en cuanto a lo que puede ser su carácter de representación en cada uno de los bloques. Muy bien, pues nada, espero que el análisis os haya resultado interesante. Todos habréis ya leído evidentemente la convocatoria y seguramente más de una vez. Aquí hemos intentado hacer, bueno, pues un poco hacer un análisis práctico de la parte más teórica, que es la propia convocatoria en sí, y arrojar un poco de luz al proceso de selección que tenemos ya bueno, pues sobre la mesa y con el que se están calentando los motores en todos vuestros hogares. Cualquier duda, como siempre, nos vemos en el correo electrónico y también en el canal de Telegram de Simplifica tu Sopo. Muchas gracias. Hasta luego.